Después de 33 años de matrimonio, un secreto oculto del pasado salió a la luz y destruyó todo lo que construimos juntos, la verdad que nunca imaginé descubrir. Cuando tenía 26 años, conocí a Juliette en un pequeño café en San Francisco. Era una tarde lluviosa y particularmente fría para marzo, y había decidido refugiarme allí después de un día caótico en la oficina. El café, ubicado en un rincón tranquilo de la ciudad, tenía un aire acogedor, con paredes de ladrillo expuesto y luces cálidas que invitaban a quedarse. Fue allí donde la vi por primera vez. Estaba sentada junto a la ventana, con una taza de té en una mano y un libro grueso en la otra. Su cabello oscuro caía en ondas suaves alrededor de su rostro, y su bufanda azul contrastaba con el abrigo beige que llevaba. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, supe que no sería una interacción cualquiera. Había algo en ella, en su forma de ser tan natural, que me intrigó. Durante varios minutos, me limité a observarla desde la distancia, buscando el momento adecuado para acercarme. Finalmente, con más nervios que confianza, me acerqué y pregunté, ¿qué estás leyendo? Su respuesta fue directa pero amable, un libro sobre arquitectura gótica. Su voz era suave pero firme, y cada palabra parecía cuidadosamente medida. La conversación fluyó de manera inesperada. Hablamos de todo, de libros, de música, de nuestros trabajos y, finalmente, de nuestros sueños. Juliette era arquitecta recién graduada, llena de pasión y energía, con grandes planes para su futuro. Yo, en cambio, era un programador de software que acababa de conseguir un empleo estable en una empresa pequeña. Mi vida, hasta ese momento, se había centrado en la rutina, en seguir el camino seguro y predecible. Pero Juliette era diferente. Había una chispa en ella que me hacía querer más de la vida. Esa tarde, en el café, se sentaron las bases de lo que se convertiría en nuestra historia. Antes de despedirnos, intercambiamos números de teléfono, y prometimos volver a vernos pronto. Esa promesa se cumplió rápidamente. Apenas una semana después, tuvimos nuestra primera cita oficial, una caminata por el Golden Gate Park, seguida de una cena en un restaurante italiano modesto pero encantador. La conexión entre nosotros era innegable, y antes de darnos cuenta, estábamos saliendo regularmente. 2 meses después de aquel encuentro inicial, decidimos mudarnos juntos. Algunos de nuestros amigos pensaron que íbamos demasiado rápido, pero para nosotros, todo parecía natural. Vivir juntos confirmó lo que ya sabíamos. Éramos el uno para el otro. Compartíamos risas, sueños y pequeños momentos cotidianos que se sentían mágicos. Después de 2 años juntos, Juliette y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en Napa Valley. Fue un evento íntimo, con solo nuestros amigos más cercanos y familiares presentes. Ella lucía espectacular con un vestido blanco sencillo, y yo no podía dejar de sonreír mientras la observaba caminar hacia mí. Ese día, prometimos amarnos y apoyarnos sin importar lo que la vida nos pusiera por delante. La vida marital fue buena, incluso maravillosa al principio. Compramos una casa en los suburbios de Sacramento, un lugar tranquilo y perfecto para criar a los hijos que ambos deseábamos tener. No pasó mucho tiempo antes de que Mia, nuestra primera hija, llegara al mundo, llenando nuestras vidas de una alegría indescriptible. 2 años después, Lucas nació, completando nuestra pequeña familia. Nuestra rutina se llenó de juegos en el jardín, noches de películas y desayunos desordenados pero felices los fines de semana. Incluso adoptamos un perro, Max, un labrador que rápidamente se convirtió en el tercer hijo no oficial de la familia. Durante más de 3 décadas, construimos una vida juntos. Nuestra relación, aunque no perfecta, era sólida. Aprendimos a resolver nuestras diferencias, a comunicarnos y a apoyarnos mutuamente. Yo nunca dudé de Juliette, ni por un momento. Para mí, ella era la definición misma de fidelidad y amor. Siempre pensé que nuestra vida era el ejemplo de una relación exitosa, una mezcla de amor, respeto y compromiso. Sin embargo, la vida tiene formas curiosas de desafiarnos. Las señales de que algo estaba mal comenzaron de manera sutil, casi imperceptible. Fue como una grieta pequeña en una pared que parecía impenetrable. Pero, con el tiempo, esa grieta se ensanchó, revelando una verdad que nunca había imaginado. Juliette empezó a viajar más por trabajo, algo que inicialmente me hizo sentir orgulloso. Había conseguido un puesto en una prestigiosa firma de arquitectura en Seattle, lo que significaba pasar semanas lejos de casa. Sus viajes eran constantes, pero siempre me aseguraba que era solo una etapa. Ella llamaba todas las noches y enviaba mensajes para decirme cuánto extrañaba estar en casa. Aunque la extrañaba, nunca dudé de sus intenciones. Pero entonces las cosas comenzaron a cambiar. Sus llamadas se volvieron menos frecuentes, sus mensajes más breves. Cuando regresaba a casa, parecía distraída, como si algo la estuviera preocupando. Cuando le preguntaba, siempre atribuía su comportamiento al estrés del trabajo. Es un proyecto grande, decía. Quiero que salga perfecto. Acepté sus explicaciones sin cuestionarlas. Después de todo, teníamos una relación basada en la confianza. Pero en el fondo, algo no se sentía bien. Y esa sensación crecería, hasta el punto de cambiar mi vida para siempre.
Los meses pasaron, y aunque intentaba ignorarlo, esa sensación de inquietud persistía. Juliet continuaba viajando, y yo me repetía que era solo una etapa, una prueba para nuestra relación. Teníamos 33 años de matrimonio. Habíamos superado tantas cosas juntos, desafíos financieros, la crianza de nuestros hijos, incluso la pérdida de mis padres. ¿Por qué no superaríamos esto también? Lo que no sabía era que esa etapa no era lo que parecía. Todo comenzó a desmoronarse una noche en particular. Había llegado a casa tarde del trabajo, exhausto después de un día interminable de reunión. El silencio de la casa era ensordecedor, los niños ya eran adultos y vivían por su cuenta, y Juliet estaba nuevamente en Seattle. Me serví un vaso de vino y me senté en el sofá con Max, el viejo labrador que se había convertido en mi compañero más fiel. Mi mente vagaba, como lo hacía últimamente, hacia recuerdos felices, los veranos en Tahoe, los cumpleaños de los niños, las cenas familiares llenas de risas. Pero esta vez, esos recuerdos me hicieron sentir vacío, como si algo estuviera fuera de lugar. Revisé mi teléfono, buscando algún mensaje de Juliet. Había enviado uno breve más temprano: llego tarde al hotel, te llamo mañana. Te amo. Me sentí reconfortado, aunque la frase sonaba mecánica, casi como una obligación. Intenté dejar de pensar demasiado. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que 33 años de matrimonio no podían derrumbarse por un par de mensajes menos frecuentes. Pero esa noche, mi intuición no me dejó dormir. Fue durante el siguiente viaje de Juliet cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, aunque de manera dolorosa. Esa semana, Lucas, mi hijo menor, me llamó para decirme qué pasaría por la casa. Estaba emocionado porque quería compartir una noticia importante. Él y su esposa, Claire, estaban esperando un bebé. Mi primer nieto. Papá, ¿mamá está en casa?, preguntó Lucas cuando llegó. Le expliqué que estaba en Seattle por trabajo. Pareció decepcionado, pero lo entendí, quería compartir la noticia con los dos al mismo tiempo. Aún así, celebramos juntos. Abrimos una botella de champán que había guardado para una ocasión especial, y brindamos por el futuro. Mientras Lucas hablaba emocionado sobre planes para el bebé, mencionó algo que me dejó pensativo. ¿Sabías que mamá estuvo en Chicago hace poco? Me quedé paralizado por un segundo. Chicago. Juliet nunca me mencionó un viaje a Chicago. Traté de ocultar mi confusión, respondiendo con una vaga sonrisa y una ¿sí? ¿Cuándo fue eso? Lucas explicó que un amigo suyo la había visto en un restaurante allí. Pensé que quizás había habido un cambio de último minuto en su itinerario y que simplemente se olvidó de mencionarlo. No dije nada más, pero esa noche mi mente estaba en llamas. Cuando Juliet regresó de Seattle unos días después, decidí preguntarle directamente. Fue durante la cena, mientras ambos disfrutábamos de un plato de pasta casera. ¿Cómo estuvo Seattle?, le pregunté casualmente. Agotador, como siempre, respondió, enfocándose en su comida. Lucas me dijo algo curioso. Mencionó que un amigo suyo te vio en Chicago recientemente. ¿Pasó algo allí? Intenté que mi tono sonara relajado, aunque mi corazón estaba acelerado. Juliet levantó la vista y, por un segundo, vi una chispa de algo en sus ojos, sorpresa, nerviosismo, tal vez. Pero fue rápido, y su expresión volvió a ser neutral. Oh, sí, es cierto. Fui a una conferencia de último minuto en Chicago, pero fue solo por un día. No quise preocuparme en contártelo, sabía que estarías ocupado. Asentí, pero la incomodidad no desapareció. Algo en su explicación no cuadraba, pero no insistí. Esa noche, mientras ella dormía profundamente a mi lado, mi mente seguía dando vueltas. Finalmente, la duda me venció. A la mañana siguiente, mientras ella estaba en la ducha, decidí revisar su teléfono. Sabía que no era lo correcto, pero necesitaba respuestas. Su teléfono estaba protegido con un código, como siempre. No era algo que me preocupara, ya que ambos confiábamos mutuamente. Sin embargo, esa mañana algo había cambiado en mí. No sabía su código, y esa pequeña barrera me hizo sentir una punzada de culpa y frustración. Dejé el teléfono donde estaba, sintiéndome como un tonto por siquiera considerar revisarlo. Pero algo dentro de mí no podía dejarlo ir. Decidí que, si realmente había algo, tarde o temprano saldría a la luz. No fue hasta semanas después que la verdad, cruel y devastadora, llegó como un golpe directo. Juliet se encontraba nuevamente fuera por trabajo cuando recibí una llamada inesperada de mi hija, Mia. Su tono era grave, preocupado. «Papá, ¿todo está bien entre tú y mamá?», preguntó, y el peso en su voz me hizo sentir como si me hubieran sacado el aire. «¿Por qué preguntas eso, Mia?», respondí, tratando de sonar calmado. «Bueno, es que algo no me cuadra. Claire me dijo que vio unas fotos extrañas en Instagram. Mamá estaba etiquetada en la cuenta de una amiga suya, y, bueno, parecía que no estaba sola». Mi corazón empezó a latir descontroladamente. «¿Qué quieres decir con, no estaba sola?». Mia vaciló. «Hay una foto en la que está sentada con un hombre en un restaurante, y parecen cercanos. No quiero sacar conclusiones,
pero pensé que debería saberlo. Esa noche, revisé las redes sociales con más detalle de lo que jamás había hecho. Encontré la foto que Mia mencionó. Juliet estaba sentada en un restaurante, con una copa de vino en la mano, y frente a ella, un hombre que no reconocí. Sus cuerpos estaban inclinados el uno hacia el otro, y había algo en la forma en que se miraban que me hizo sentir una punzada de celos y temor. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué no me había mencionado esta salida? Las preguntas comenzaron a acumularse, y sabía que pronto necesitaría respuestas. Pasaron días desde la llamada de Mia, pero las imágenes seguían atormentándome. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Juliet inclinada hacia ese hombre desconocido, sonriendo de una manera que hacía años no veía en nuestra relación. Intenté racionalizarlo, podría ser un cliente, un colega, alguien de su círculo profesional. Pero el instinto me decía otra cosa. Algo más profundo estaba ocurriendo, algo que ella me ocultaba. En lugar de confrontarla inmediatamente, decidí ser paciente. Quería tener toda la información antes de abrir esa caja de Pandora. Sabía que el enfrentamiento no sería fácil, pero después de 33 años de matrimonio, merecía la verdad, no importa cuán dolorosa pudiera ser. Una semana después, Juliet regresó de otro viaje, esta vez desde Denver, según ella. Esa noche, durante la cena, intenté analizar su comportamiento. Parecía tranquila, incluso cariñosa, como si todo estuviera perfectamente bien, pero eso solo hacía que mi sospecha creciera aún más. A mitad de la comida, solté una pregunta que había estado masticando todo el día. ¿Cómo fue Denver?, pregunté casualmente, enfocándome en cortar un trozo de carne. Bien, fue un viaje tranquilo. Solo reuniones y mucho papeleo aburrido, respondió, sin levantar la vista de su plato. Interesante, dije. Mia me mostró algo curioso. Una foto tuya con un hombre en un restaurante. Ella pensó que era extraño que no lo mencionaras. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Juliet dejó su tenedor en el plato, su mandíbula apretada. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento, supe que había algo más. No era solo una cena de negocios, esa mirada era de alguien atrapado. Eso. Fue un cliente, nada importante. Ni siquiera recordaba esa foto. Su tono era casual, pero algo en su expresión traicionaba su aparente tranquilidad. ¿Por qué no me lo contaste?, insistí, manteniendo mi tono neutral. No pensé que fuera relevante. Sabes que viajo todo el tiempo. A veces almuerzo o ceno con gente del trabajo. No siempre te lo cuento porque, bueno, es solo eso, trabajo. Asentí lentamente, pero no dejé el tema. ¿Y este cliente? ¿Es alguien con quien trabajas frecuentemente? Sí, claro, respondió rápidamente. Es parte del equipo de un proyecto que estoy supervisando. No es nada importante. Pero su respuesta me dejó más preguntas que respuestas. La tensión en el ambiente era palpable. Quería creerle. Quería aferrarme a la idea de que después de 33 años, no había razones para dudar de su palabra. Pero esa sensación persistente, esa intuición que me decía que algo no estaba bien, no me dejaba en paz. Más tarde esa noche, mientras Juliet dormía, tomé una decisión. Si ella no iba a ser honesta conmigo, tendría que encontrar la verdad por mi cuenta. Revisar su teléfono había sido un fracaso, pero esta vez intenté algo diferente, accedí a la cuenta de nuestra tarjeta de crédito conjunta. Sabía que rastrear sus gastos podía ofrecerme una pista de dónde había estado realmente. Nunca antes me había sentido tan culpable haciendo algo así, pero la necesidad de respuestas superó cualquier remordimiento. Lo que encontré me heló la sangre. Había cargos en Chicago y Denver, como había mencionado, pero también había algo que no esperaba, múltiples transacciones en Las Vegas. Hoteles, restaurantes, incluso un cargo considerable en una joyería. Mi mente comenzó a girar. Juliet nunca había mencionado Las Vegas en sus itinerarios, y ciertamente no había hablado de comprar joyas. ¿A quién iba dirigida esa compra? ¿Era un regalo? ¿Un recuerdo? ¿O algo más? Esa noche apenas dormí. Las evidencias se acumulaban, pero aún me faltaba la pieza clave, el por qué. Quería confrontarla, pero sentía que aún no estaba listo. Necesitaba más pruebas, más claridad antes de dar ese paso. La siguiente semana, Juliet estaba en casa. Decidí esperar hasta el sábado por la noche para confrontarla. Los niños no estaban, y el ambiente era perfecto para una conversación seria. Me armé de valor y la enfrenté mientras ambos estábamos en el salón. Max, nuestro fiel labrador, dormía cerca, ajeno a la tormenta que se desataría. Juliet, comencé, manteniendo mi tono calmado. Necesito que seas honesta conmigo. He notado algunas cosas extrañas últimamente, y quiero respuestas. ¿Qué está pasando realmente durante tus viajes? Ella levantó la vista, claramente sorprendida. ¿De qué estás hablando? No está pasando nada. Nada, repetí, con incredulidad. Entonces, ¿puedes explicarme por qué hay cargos en Las Vegas en nuestra tarjeta? Nunca mencionaste estar ahí, y menos aún comprando algo en una joyería. El color desapareció de su rostro. Durante un momento,
pensé que iba a desmayarse. Tragó saliva y desvió la mirada, como si buscara una salida. Finalmente, habló. Fue un viaje inesperado. Algo que surgió de último minuto para cerrar un trato importante. No quería preocuparte. ¿Y las joyas? ¿También eran parte del trato? Pregunté con un toque de sarcasmo. No, eso fue un regalo para una amiga, dijo, pero su voz era temblorosa. Juliet, ¿crees que soy un idiota? Mi tono subió ligeramente, pero aún intentaba mantener la calma. 33 años juntos, y ahora siento que ni siquiera te reconozco. Ella no respondió. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, cruzando los brazos. Su silencio era ensordecedor, y con cada segundo que pasaba, mi paciencia se desvanecía más. Juliet. La llamé, mi voz más fuerte ahora. Dime la verdad. Finalmente, se giró hacia mí, con lágrimas en los ojos. No sé cómo decirte esto, Liam. No sé cómo llegamos a este punto. Entonces dilo. Sea lo que sea, quiero escucharlo. Juliet permaneció en silencio por un momento, como si buscara las palabras correctas. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo más, culpa. Finalmente, habló, su voz apenas un susurro. Hay alguien más, dijo, y esas 3 palabras cayeron como un martillo en mi pecho. El mundo pareció detenerse. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Intenté procesar lo que acababa de decir, pero las palabras seguían resonando en mi cabeza. ¿Alguien más? ¿Después de 33 años? ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo? Comencé, pero mi voz se quebró. Tragué saliva y lo intenté de nuevo. ¿Cómo llegamos a esto, Juliet? ¿Quién es él? ¿Desde cuándo está pasando? Ella apartó la mirada, como si no pudiera soportar la intensidad de mis ojos. Es alguien que conocí durante mis viajes. Fue un error, Liam. Nunca quise que esto sucediera. Te juro que no planeé nada de esto. Un error, repetí, mi voz cargada de incredulidad. ¿Un error que incluyó cenas, joyas y mentiras? ¿Un error que llevas ocultándome quién sabe cuánto tiempo? Ella comenzó a llorar, y aunque una parte de mí quería consolarla, otra parte estaba demasiado enojada, demasiado dolida como para hacerlo. Fue en Chicago, confesó finalmente, su voz entrecortada. Durante una conferencia. Al principio era solo un colega, alguien con quien compartía ideas y proyectos, pero las cosas se salieron de control. Yo, me sentí atraída por él, y no sé cómo detenerlo. No sabes cómo detenerlo, repetí, esta vez con un tono frío. Juliet, estás casada. Esa debería ser la única razón que necesitas para detenerlo. Ella asintió, incapaz de decir nada más. Me levanté del sofá y comencé a caminar por la habitación, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi mente estaba inundada de preguntas, pero había una que no podía ignorar. ¿Lo amas? Mi voz era baja, casi un susurro. Juliet levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. No lo sé. Lo que siento por él no es lo mismo que siento por ti. Tú eres mi hogar, Liam. Siempre lo has sido. Esto fue algo que me confundió, que me hizo dudar de mí misma. Su respuesta no me tranquilizó. Si acaso, me enfureció aún más. ¿Y yo? ¿Qué hay de mí, Juliet? ¿Alguna vez pensaste en lo que esto me haría? ¿En lo que haría a nuestra familia? Ella comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no me conmovió. Estaba demasiado dolido, demasiado traicionado como para sentir simpatía por su angustia. Esa noche, no dormí. Me quedé sentado en el sofá, mirando la oscuridad mientras mi mente revivía cada momento de nuestra relación. Cada recuerdo feliz, cada sacrificio, cada promesa que habíamos hecho, todo parecía ahora teñido de mentira. Mientras tanto, Juliet se quedó en nuestra habitación. No intentó hablar conmigo, y yo no intenté hablar con ella. El silencio entre nosotros era más grande que cualquier palabra. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas, tomé una decisión. Esto no era algo que pudiera ignorar ni superar con el tiempo. Necesitaba respuestas, sí, pero también necesitaba espacio para pensar, para entender qué significaba todo esto para nosotros. Voy a salir por un tiempo, le dije a Juliet cuando bajó las escaleras esa mañana. Su rostro estaba pálido, y parecía no haber dormido en absoluto. ¿A dónde vas?, preguntó, su voz temblorosa. No lo sé todavía, respondí, recogiendo mis llaves y mi teléfono. Pero necesito tiempo. Esto es demasiado. Ella no intentó detenerme, y por un momento pensé que entendía la magnitud de lo que había hecho, pero cuando estaba a punto de salir por la puerta, me detuvo. Liam, por favor, dijo, con lágrimas en los ojos. No quiero perderte. Sé que lo arruiné, pero quiero arreglar esto. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Me volví hacia ella, mi rostro endurecido por el dolor. No sé si eso es posible, Juliet. No después de esto. Salí de la casa sin mirar atrás, dejando a Juliet sola con su arrepentimiento. Pero mientras conducía sin rumbo, sabía que este era solo el comienzo de una larga y dolorosa batalla para reconstruir mi vida, con o sin ella. Esa semana, me quedé en la casa de Lucas y Claire.
Les conté lo básico, lo suficiente para que entendieran por qué necesitaba espacio. Lucas estaba furioso, pero Claire, con su naturaleza calmada y comprensiva, intentó mediar. Papá, tienes todo el derecho a estar enojado, dijo Claire mientras tomábamos café una mañana. Pero no tomes decisiones precipitadas. Dale tiempo. Dale a ambos tiempo. Sabía que tenía razón, pero el dolor no me dejaba pensar con claridad. Cada día se sentía como una montaña que debía escalar, y cada noche como un abismo al que caía. No podía evitar preguntarme cómo habíamos llegado a este punto. ¿Había señales que había ignorado? ¿Había algo que pudiera haber hecho para evitarlo? La respuesta siempre era la misma, no lo sabía. Una semana después, Juliet me llamó. Su voz era suave, casi rota. ¿Podemos hablar?, preguntó. Dudé por un momento, pero finalmente acepté. Quería escuchar lo que tenía que decir, aunque no estaba seguro de que cambiaría algo. Cuando nos encontramos en nuestra casa, ella me esperaba en la sala, con una pila de papeles en la mesa. Liam, comenzó, he decidido ser completamente honesta. Aquí está todo. Mis mensajes, mis correos, incluso mis notas personales. No quiero que haya secretos entre nosotros. Me senté frente a ella, mirando los papeles sin tocarlos. ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque te amo, Liam. Y porque quiero demostrarte que estoy dispuesta a luchar por nuestro matrimonio. Mientras miraba los papeles que Juliet había colocado frente a mí, sentí una mezcla de emociones, confusión, rabia, tristeza. Había mensajes impresos, extractos de correos electrónicos, y hasta capturas de pantalla de su teléfono. Todo estaba organizado, como si quisiera demostrarme que no tenía nada que ocultar. Pero ya no sabía si podía confiar en ella, ni siquiera en este acto que parecía de buena fe. Léelos, por favor, dijo, su voz débil pero firme. Necesitas saber la verdad, toda la verdad. Por unos minutos, solo los miré sin tocar nada. Finalmente, tomé uno de los papeles y comencé a leer. Era un correo electrónico que había intercambiado con ese hombre, cuya existencia me había revelado solo días atrás. Su nombre era Benjamin, y trabajaba para una de las firmas colaboradoras en uno de sus proyectos. El tono de los correos era inicialmente profesional, pero pronto se deslizaba hacia algo más personal. En uno de ellos, Juliet le había escrito: nunca imaginé que encontraría a alguien con quien pudiera hablar de todo, de una forma tan natural. Eres un soplo de aire fresco en mi vida, Ben. Leí esa línea una y otra vez, sintiendo que cada palabra era como una puñalada. No solo porque estaba expresando emociones profundas hacia otro hombre, sino porque esas palabras reflejaban algo que hacía años que no compartía conmigo. ¿Esto es todo?, le pregunté, dejando el papel sobre la mesa. Es todo lo que tengo, Liam. No quiero ocultarte nada más. Sé que te fallé, pero quiero arreglarlo. ¿Cuánto tiempo llevas hablando con él? ¿Cuánto tiempo lleva esto pasando? Mi voz era fría, calculada, tratando de mantener la calma mientras mi mundo seguía derrumbándose. Desde hace unos meses, admitió, con la cabeza baja. Comenzó como una amistad. Nunca planeé que se convirtiera en algo más, pero me dejé llevar. Estaba confundida, me sentía vacía. Vacía, repetí, incrédulo. ¿Vacía después de 33 años de matrimonio? ¿Vacía cuando tienes una familia, hijos, un esposo que siempre ha estado contigo? Juliet comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no sentí ninguna compasión. Había cruzado una línea que no podía deshacerse. ¿Dormiste con él? Esa era la pregunta que más temía hacer, pero necesitaba saberlo. Ella asintió lentamente, y sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Fue solo una vez, dijo rápidamente, como si eso hiciera alguna diferencia. Fue en Chicago, esa noche que te mencioné. Me dejé llevar, estaba confundida, y luego me di cuenta de lo horrible que había sido. Nunca volví a verlo de esa manera después de eso. Terminé todo antes de que se complicara más. ¿Crees que eso importa?, dije, alzando la voz por primera vez. ¿Planeaste todo, Juliet? No fue un accidente. Fuiste a su habitación, tuviste tu aventura, y luego volviste a casa como si nada hubiera pasado. Ella no intentó defenderse, solo lloraba, y aunque me dolía verla así, no podía dejar de pensar en lo mucho que me había traicionado. Después de esa conversación, las cosas entre nosotros cambiaron irrevocablemente. Durante semanas, intentamos seguir adelante, pero el peso de su infidelidad colgaba sobre nosotros como una nube oscura. Cada interacción estaba cargada de tensión, cada palabra parecía elegida con cuidado para no empeorar la situación. Yo intentaba mantener la compostura, pero cada vez que la veía, solo podía imaginarla con él. Los niños comenzaron a notar que algo andaba mal. Lucas y Mia, aunque ya eran adultos, tenían un vínculo cercano con ambos. Finalmente, decidí contarles la verdad, aunque de forma breve y sin demasiados detalles. Lucas estaba furioso, tanto conmigo como con su madre. ¿Cómo puedes siquiera considerar quedarte con ella después de esto?, me preguntó una noche mientras tomábamos una cerveza en su casa. Papá, te mereces algo mejor. Mia, por otro lado,
Era más comprensiva, aunque igual de decepcionada. Papá, es tu decisión, pero, si decides perdonarla, asegúrate de que sea lo que realmente quieres. No te castigues por algo que no fue tu culpa. Juliet intentó de todo para recuperar mi confianza. Canceló todos sus viajes, dejó de trabajar con Benjamin y comenzó a ir a terapia. Incluso me sugirió que fuéramos juntos, pero yo no estaba listo. Había demasiada ira, demasiado resentimiento acumulado. Un día, mientras estábamos en la cocina, me miró fijamente y dijo algo que me dejó sin palabras. Liam, sé que no puedo deshacer lo que hice, pero quiero que sepas que todavía te amo. Te amo más de lo que puedo expresar. Cometí el peor error de mi vida, pero no puedo imaginar mi vida sin ti. No es solo amor, Juliet, respondí, mi voz llena de amargura. Es confianza. Y eso es algo que ya no tengo.